Bien, ya estamos de vuelta y vamos a contactarnos de inmediatamente con una convencional, Rocío Cantuarias, es integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales, cuyo informe se votó ayer en el Pleno. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, primero que todo, ¿qué le pareció la votación del informe de su comisión? Se aprobaron varios artículos, después vamos a ir detallando cada uno de ellos. Sí, la verdad es que estuvo intensa la jornada y las normas que iban a votación en el Pleno estaban, en mi opinión, muy mal redactadas y cuyo contenido no protege las libertades clásicas que todos conocemos, por lo tanto, creo que no fue un buen día para lo que va a quedar en la propuesta de constitución y tampoco, bueno, para lo que vuelve, las normas que vuelven y que esperamos que sean mejoradas. Tengo temor de que se empeoren, digamos. ¿En cuál particularmente? Por ejemplo, derecho de propiedad. Sí, con derecho de propiedad y con expropiación la verdad es que falta muchísimo. La propiedad se ve muy debilitada respecto de lo que tenemos vigente hoy día y si entendemos la propiedad como un pilar de la libertad, la verdad es que estamos en problemas. Y además se consagran o se pretenden consagrar normas especiales para un grupo de interés indigenista, con normas con las que, por cierto, no estamos de acuerdo. Vayamos por parte. Antes del derecho de propiedad indígena, ¿cuál es el punto que le genera ruido en cuanto a la expropiación? ¿El tema del monto por las indemnizaciones? Sí, la verdad es que cuando la expropiación queda tan debilitada como la tenemos en estos informes de la Comisión de Derechos Fundamentales, se permite o se abre la puerta para que los políticos de turno puedan decidir expropiaciones sin el pago efectivo a las personas que son despojadas de sus bienes. Por lo tanto, es muy preocupante porque entrega un poder casi ilimitado justamente a la autoridad de turno, a los políticos. ¿Y el derecho de propiedad qué falta ahí? Porque vemos que mitad del artículo pasa al borrador, pero la otra mitad vuelve y se habla en el primer inciso sobre que hay ciertos aspectos que quedan sujetos al Estado, hay una especie de excepción. ¿Qué significa eso? A ver, con la propiedad, o sea, debemos consagrar la propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Nosotros sometimos a votación una norma que excluía de la propiedad a los títulos administrativos, lo que implica derechos de aprovechamiento de agua, concesiones. O sea, ya vamos determinando un camino que es muy malo, que es de mucha incerteza jurídica para todos quienes son propietarios. Ahora hablemos sobre la propiedad de derecho indígena. Vemos que usted ha dado declaraciones bastante críticas a este artículo en particular, que para las personas que nos están viendo no pasó el borrador de nueva constitución, se devuelve a la comisión, pero ¿usted cree que esto no debería existir ya de plano? O sea, es que no tenemos por qué consagrar normas especiales para estos activistas, en mi opinión, políticos que están en la convención y que se dicen o se han autoproclamado representantes de los pueblos originarios. Eso no debe ser así. La propiedad debe ser consagrada y robustecida y estar ahí regulada para todos, sin tener que discriminar o debilitar a un grupo en perjuicio del otro. Y estoy hablando a los chilenos versus estos activistas indígenas que pretenden incorporar estas normas que en mi opinión son delirantes. Rocío, O ¿por qué sea, habla de activistas políticos indígenas? porque los representantes que tenemos en la convención, cupos privilegiados, escaños reservados, que dicen representar a los pueblos indígenas, la verdad es que en mi opinión son activistas. Yo soy de la región del Biobío, en la provincia de Arauco tenemos comunidades indígenas, en la región de la Araucanía también. La verdad es que lo que ellos quieren, y estoy hablando de chilenos con sangre indígena, chilenos con ancestros indígenas, es tener mejores oportunidades, es integrar, es tener mejor educación, mejor salud. Y eso no lo vemos en las normas que estos activistas han propuesto y que se están discutiendo y debatiendo. Pero ¿hay un acuerdo al menos o cree que es necesario de alguna forma reconocer a los pueblos originarios en esta nueva constitución y esta llamada deuda histórica que ellos siempre han mencionado, o cree que ya eso tampoco se debería hacer? O sea, a ver, el reconocimiento de los pueblos
indígena hoy día lo tenemos, en Chile se reconoce, ¿no es cierto?, por ley, una ley a la que le denominamos ley indígena, y podríamos considerar su reconocimiento a través de la Constitución. Creo que eso no es ningún problema, porque es así, ¿te fijas? Pero la verdad es que se han pasado, como se dice en castellano, 20 pueblos incorporando las normas que estamos discutiendo. Creo que es una forma de separar a nuestro país. Creo que al no querer considerarse chilenos, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, vamos a tener distintas naciones y las distintas naciones son para cuando conviene, en materias de poder y en materia de recursos económicos, porque en el resto se quieren incorporar cupos reservados en el Congreso, en los distintos órganos de poder del Estado. Entonces, la verdad es que es bien inconsecuente. Y respecto de la deuda histórica, yo, que siempre he estado de buena fe en la convención y haciendo mi máximo esfuerzo porque se construya una arquitectura constitucional que nos permita el desarrollo y que nos permita mejorar las condiciones y las oportunidades de todos, indígenas y no indígenas, preguntamos muchos convencionales de qué se trata en concreto esta deuda histórica, que además al parecer es de hace siglos. ¿Qué es lo que es? ¿En qué se traduce? Y ni siquiera ellos, este grupo de activistas, nos puede contestar. ¿Qué es lo que son los territorios? Los territorios a los que se les reconoce la propiedad y que han sido usurpados, de los que han sido desposeídos. Y no sabemos cuáles son los territorios, no sabemos de qué se trata la deuda histórica. Entonces, a mí me parece que son declaraciones y palabras que pueden tener efectos jurídicos muy profundos, pero que nadie quiere acotar, que nadie nos da una respuesta. ¿Se fija? Entonces, eso ya es muy sospechoso. De los escaños reservados, que son 17, ¿hay un grupo en particular que usted ve esto? Yo veo particularmente a los activistas mapuches con mucha fuerza, defender poder y recursos económicos para ellos. Pero creo que es transversal a los 17 cupos privilegiados. Sí. Bueno, este tema va a volver a la comisión, se va a tener que conversar y también vamos a ir avanzando en otros temas. La Comisión de Derechos Fundamentales, temas que no pasaron al Pleno, pero sí se vieron en la comisión, aprobaron ciertos artículos en cuanto a la salud y hablaron sobre este sistema único y universal de salud. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Significa que se coarta la posibilidad de elegir de los chilenos y se vuelve a poner en la agenda un tema ideológico. Lo que nosotros deberíamos estar preocupados y por lo tanto consagrando en la Constitución es de qué forma protegemos el derecho a la salud de modo tal que se permita el avance en esta materia, que se permita mejorar las condiciones de la salud en Chile. Y vemos que esta norma es totalmente ideológica, o sea, pone el centro o el foco del quehacer del Estado en quién presta el servicio y no en mejorar las condiciones de salud de todos los chilenos. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, ahí con la salud privada? O sea, si el sistema es único y así se determina, ¿no es cierto? La verdad es que se coarta absolutamente la posibilidad de elegir esta salud privada, porque no hay destinación de recursos por parte del Estado según cuál sea el prestador del servicio de salud. Pero eso ya queda definido en la comisión porque lo conversábamos ayer con César Valenzuela, que es el co-coordinador, y nos decía que eso todavía no estaba en discusión. Que no estaba en discusión el sistema, sí, lo votamos en la comisión el día de ayer. Pero eso no significa que no va a haber un sistema de salud privado, eso es lo que decía César Valenzuela. ¿A su juicio eso no existiría? O sea, es que no se prohíbe un sistema de salud privado. Lo que pasa es que esta norma pone el foco en de dónde va a destinar los recursos el Estado. Y ahí es donde se hace una discriminación ideológica, en mi opinión, y no se pone el foco donde deberíamos tenerlo, que es cómo hacemos que este derecho esté consagrado de tal modo en que se mejoren las condiciones de salud de los pacientes. ¿Qué le parece que se haya rechazado una iniciativa popular de educación que buscaba consagrar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación para sus hijos? Es muy lamentable, así como otras iniciativas ciudadanas que también se han rechazado, que son normas muy apoyadas por la ciudadanía. De hecho, se rechazó una también que tenía que ver con los ahorros de los trabajadores, que fue la norma ciudadana más votada, más apoyada. Nos parece súper lamentable. La libertad de enseñanza es fundamental y se pega un portazo
a todos los proyectos, a los papás, en primer lugar, con el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, y además se pega un portazo a los distintos proyectos educativos que existen y que pueden existir en el futuro. Rocío, ¿qué le parece esta portada que salió ayer en las últimas noticias, donde aparece una frase de Bernardo Fontaine, que lo hablábamos en el primer bloque del programa? Muchos convencionales salieron a decir directamente que esto era absolutamente falso. Sí, esto no es falso, porque en la Comisión de Derechos Fundamentales se rechazaron dos normas ingresadas por nosotros que lo que pretendían era algo muy simple. En primer lugar, proteger la propiedad de los ahorros de los chilenos, porque una de estas normas rechazadas decía textual algo como los fondos, los ahorros de los trabajadores son de los chilenos, o sea, existe propiedad sobre esa plata de cada uno de nosotros, de cada uno de quien ha ahorrado. Esa norma se rechazó y hay otra norma y además que permitía la heredabilidad de esta plata. Y hay otra norma que se rechazó, que lo que protegía era, o lo que prohibía, era la expropiación de los fondos. Entonces, es bien inexplicable esta reacción de la izquierda de atacar, ¿no es cierto?, o dar su opinión respecto de una declaración del convencional Fontaine, en que él dice, los trabajadores no van a tener la propiedad de sus fondos, cuando ayer rechazaron estas dos normas, que son muy simples. O sea, los fondos, los ahorros de los chilenos, la propiedad, ¿es de ellos? ¿Sí o no? Se rechazó, que no fuera. Eso fue lo que sucedió. ¿Son heredables? No, no son heredables porque se rechaza esa norma. Y luego el Estado, se prohíbe al Estado expropiar esos fondos, se rechazó. Entonces, la verdad es que creo que tiene toda la razón el convencional Fontaine en haber hecho esa declaración, porque no caben dudas, no hay ninguna interpretación distinta posible si es que rechazan estas dos ideas tan importantes, y que es la que los chilenos en todas las encuestas en las que se les ha preguntado, unas más fidedignas que otras, ¿no es cierto?, han manifestado su opinión en este sentido. Ahora, en otro tema, hoy día el Pleno de la Convención ya está votando este informe de principios constitucionales, y hay una norma que permitiría revocar al presidente en un plebiscito convocado por el 35% del padrón. ¿Cómo ve esa norma? La veo total y absolutamente ideológica. Creo que estos referéndum revocatorios son muy peligrosos. Y no estoy para nada de acuerdo. Yo espero que se rechace. Hay otras normas que vamos a votar hoy día en el Pleno sobre el informe de principio que son igualmente riesgosas, como aquella que entrega el voto obligatorio a los mayores de 16 años. ¿Por qué sería riesgoso este hecho del plebiscito? ¿Cómo lo ve si es que se llega a aprobar? Porque nosotros tenemos o esperamos seguir teniendo un sistema presidencial, y entonces estos referéndum revocatorios, y lo podemos ver en otros países, ¿no es cierto?, en los que se ha implementado, que pueden ser muy peligrosos para la estabilidad y finalmente para la democracia, para el Estado de Derecho. Bien, Rocío Canto Arias, muchísimas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias, adiós.